Por lo pronto pasamos a la siguiente ponencia de nuestro colega César Morlán Valle, que nos va a hablar sobre los pasos cenitales del Sol como factor calendárico. Y leo un breve currículum. César Morlán Valle es egresado del Instituto Politécnico Nacional en la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, con especialidad en acústica. Es miembro activo de la Sociedad de Autores y Compositores de México desde 1997. Obtuvo un diplomado en Tonalpohualli y Medicina Tradicional por la Universidad Autónoma de Chapingo. Es miembro fundador del grupo Kawit y editor del blog Reflexiones desde Anáhuac. Promotor cultural del Calmeca Calendárico AC. Autor del libro Trecenas, los ladrillos del tiempo, publicado en el año 2020. Entonces le damos la palabra, el título completo de la ponencia de César es Los pasos cenitales del Sol como factor calendárico, determinante para la elección del lugar geográfico en el levantamiento de las ciudades mesoamericanas. Adelante. Gracias, doctor. Voy a permitirme compartir mi pantalla. Si me dicen si ya la pueden ver. ¿Pueden verlo? Ya, sí. ¿Mi mouse también se ve aquí? Sí, sí se ve. Quiero para hacer apuntes. Pues bien, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a los doctores Stanislawa Iwaniszewski, a Jesús Galindo Trejo y Juan Rafael Simbrón por la oportunidad de presentar este trabajo, pues en el marco del homenaje al geógrafo Franz Tichy. Esta ponencia está basada en cronosegmentos de tiempo, entendiéndose que estos son, para entenderse mejor, paquetes de días que emanan de los números propios de la cronometría nativa. Y como esta charla habla precisamente sobre cronosegmentos de días, quiero abrir esta ponencia con una particularidad calendárica sobre la vida de Tichy. Franz Tichy nace, según Wikipedia, el día 16 de julio de 1921 y la fecha de su deceso ocurrió el 29 de octubre del año 2004. Si medimos el cronosegmento de días que hay entre la fecha de su nacimiento y la fecha de su muerte, veremos que hay exactamente 30.420 días. Es curioso, por no decir notable, que esta cantidad de días es divisible entre 260, arrojando el número 117 como cociente. Es decir, que entre la fecha de nacimiento de Tichy y la fecha de su muerte caben 117 veces el Tonalpohualli. Además, la fecha del 29 de octubre corresponde a una fecha de alineación arqueastronómica de la familia del 52, familia conocida por todos los aquí presentes. Este dato me había parecido interesante y por eso es que quise comentarlo y usarlo como introducción a esta charla. Bien, paso entonces a mi exposición. La construcción y levantamiento de muchas de las estructuras arquitectónicas por todo el territorio mesoamericano fueron orientadas para seguir con afinado detalle las trayectorias aparentes del Sol, la Luna, Venus y de algunos asterismos más. Además, estas orientaciones están determinadas por los números propios de su cronometría, basado principalmente en múltiplos de 13 o de 20 días, así como del ciclo sinódico del planeta Venus de 584, entre otros ciclos más. Lugar especial tenían los pasos del Sol por el cenit, pues la ocurrencia y fechas de estos pasos cenitales dependen directamente de la latitud geográfica y es a través de la selección consciente de este factor que probablemente los arquitectos y sacerdotes astrónomos elegían el lugar específico en donde se erigirían las ciudades en el territorio mesoamericano, con el fin de que las fechas y los cronosegmentos que hay entre los pasos del Sol por el cenit se vincularan entre ellas a través de los números cronométricos del calendario. Es debido al conocimiento de que los astrónomos mesoamericanos no solo usaban los cronosegmentos entre los dos pasos cenitales que se dan en un solo año, sino que al extenderse la temporalidad de 2, 3, 4, 5 años o más, es posible acotar ciclos mayores, como el sinódico del planeta Venus o el enigmático ciclo mayor de 819 días, ya que estos ciclos, al ser mayores de 365, no pueden acotarse en un solo año, razón por la que al extender la temporalidad sí es posible seguirlos y acotarlos entre las fechas de dos pasos cenitales por el mismo lugar, pero en distintos años.
En este trabajo se muestran los estudios arqueastronómicos y de cronodistancias hechos a distintos sitios y ciudades mesoamericanas, tales como Monte Albán, Teotihuacán, Xochicalco, Tula, Chichén Itzá, Tamtoc, Cholula y también cerraremos con Tenochtitlan. Empecemos pues con la ciudad de Monte Albán. Esta ciudad, según la arqueóloga Linda Manzanilla, es la primer gran metrópoli mesoamericana. Para iniciar este estudio es necesario saber que los pasos del sol por el cenit en esta ciudad zapoteca se dan por ahí de los alrededores del 8 de mayo y del 5 de agosto. Sabiendo esto, lo primero que hay que notar es que hay 89 días entre los dos pasos cenitales anuales. Si agregamos un año de 365 días antes y después de estos pasos del sol por el cenit en Monte Albán, notaremos que se puede formar un cronosegmento mayor. Este cronosegmento corresponde a 2 años de 365 y un cronosegmento intermedio aquí de exactamente 89 días. Veamos el resultado de la suma. Podemos notar que al hacer este arreglo es posible acotar entre los pasos cenitales de Monte Albán el ciclo de 819 días. Ciclo que se había reportado ya por Eric Thompson en el área maya, pero que no se había relacionado hasta donde sé en el área zapoteca. Este es uno de los descubrimientos más importantes de este trabajo, pues denota la importancia de Monte Albán como primer gran metrópoli mesoamericana y que fue construida en la latitud del hemisferio norte, donde sus pasos cenitales pueden acotar este enigmático ciclo de 819 días. Veamos la siguiente ilustración. Podemos ver el número 292, que corresponde a la mitad del ciclo de 584 días, y el número 520, que es la suma de 2 veces el Tonalpohualli. Estos cronosegmentos están asociados a las fechas de la familia del 73 y del 65, esta última de particular uso en la región zapoteca. Además, se identifica la probable existencia del ciclo de 885 días, que es conformado por la suma de 2 veces el Tonalpohualli más un año solar vago de 365 días. Este número 885 también puede descomponerse en la suma del ciclo sinódico de Marte, que es de 780 días, más un segmento adicional de 105 días más. Es necesario notar que estas fechas anteriores han sido calculadas teniendo en cuenta al solsticio de verano en el centro, entre los dos pasos cenitales. Pero en la siguiente imagen estudiaremos los cronosegmentos que se pueden generar desde el solsticio de invierno. Veamos que hay una gran variedad de cronosegmentos que se pueden medir desde los pasos cenitales y, como dije, teniendo al solsticio de invierno en el centro. Muy de notar es el cronosegmento de 1209 días conformado por la suma de los números 584, 365 y 260, que al multiplicarlo por 2 arribamos a las fechas en que se dan los pasos cenitales ahí mismo en Monte Albán, pero en años anteriores y posteriores. Bien, espero no ir muy rápido, pero es mucha información que tengo que comunicar. Bueno, analicemos el famoso edificio P ubicado en medio de la gran plaza ahí en Monte Albán. Debemos a los arqueólogos Pedro Sánchez Nava e Iván Sprague el análisis de las fechas de las alineaciones solares que se dan para este edificio. Además, claro, de las mediciones hechas por el doctor Morante que complementan las anteriores. Según estos investigadores, las alineaciones solares para este edificio son en los amaneceres el 11 de marzo y el 2 de octubre, y para las puestas de sol tenemos el 31 de marzo y el 12 de septiembre. Sí parece, al abrir eso. Sí parece. Podemos notar los muchos cronosegmentos que se pueden ubicar en este edificio, usando las fechas en que el sol se alinea en los amaneceres con su simetría, sobre todo con las fechas de la familia 52 tan representativa de Teotihuacán. Aquí podemos ver 2 veces el Tonalpohualli, 3 veces el Tonalpohualli, tenemos 520 días y 780 acá. Es muy importante notar que hay un cronosegmento de 584 días entre las fechas en que se alinea el sol con el edificio P, el 2 de octubre y el 12 de marzo, y las fechas del paso del sol por el cenit en esta misma ciudad. Podemos ver que entonces se puede encontrar este cronosegmento del ciclo sinódico del planeta Venus de 584 días entre los pasos cenitales y las fechas en que se alinea con el edificio P, el Sol. Ahora bien, es posible medir la ocurrencia también del ciclo sinódico de Venus en 1, 2 o 3 veces desde los pasos cenitales en Monte Albán y las fechas de alineaciones arqueastronómicas de la familia del 65, propia de este lugar. Asimismo, se nota cómo usando el número 292, que corresponde a la mitad del ciclo aparente del planeta Venus,
se asocian a los pasos cenitales de la posterior ciudad de Chichén Itzá, allá en Yucatán. En otras palabras, los pasos del sol por el cenit en Chichén Itzá ocurrirán 292 días antes y después de los pasos del sol por el cenit en Monte Albán. Esto anterior parece ser una constante, pues notaremos cómo distintas ciudades mesoamericanas parecen tomar en cuenta las fechas en que pasa el sol en el cenit en Monte Albán y orientan sus edificios para apuntar hacia esas dos fechas cenitales en esa ciudad zapoteca. En esta imagen podemos notar la ocurrencia del ciclo de 819 días en 1, 2, 4 y hasta 5 veces, y que al usar estos cronosegmentos se pueden vincular con los dos pasos del sol por el cenit en Teotihuacán, y como veremos más adelante, las fechas en que el sol se alinea con la ciudadela también en el templo de Quetzalcóatl, también en esta ciudad de Teotihuacán. Una particularidad muy notable es que usando un cronosegmento de 5 veces el ciclo de 819 días, antes y después de los cenitales allá en Monte Albán, arribamos a las fechas 20 de febrero y 21 de octubre. Para mí fue muy notable, pues porque en estas fechas sucede el paso cenital allá en Caral, en el actual Perú. Esto anterior ha llamado mi atención y en estos días estoy trabajando en buscar los posibles nexos astronómicos y calendáricos entre las culturas andinas y las mesoamericanas, ya que como veremos en las imágenes posteriores, también parece ser una constante que las distintas ciudades mesoamericanas y andinas apunten hacia las fechas del paso del sol allá por Caral. La segunda ciudad que analizaré es Teotihuacán, en el Estado de México. Esta ciudad, según Linda Manzanilla, fue aliada de Monte Albán. Además, según la doctora Verónica Ortega, muy probablemente los zapotecas tuvieron injerencia en la construcción de esta ciudad. También sabemos que la primer gran minoría de la ciudad de los dioses era de ascendencia zapoteca. Al igual que Monte Albán, la latitud donde fue construida la ciudad de Teotihuacán guarda una relación directa con los dos pasos cenitales anuales y ambos solsticios a través de la cronometría nativa. Los pasos del sol por el cenit en esta ciudad se dan en los alrededores del 18 a 19 de mayo y el 24 de julio. Pasemos a ver las siguientes imágenes. Lo primero que hay que notar es que podemos acotar un segmento de 299 días entre los dos pasos cenitales, Si agregamos un cronosegmento de 260 días antes y después de estos pasos del sol por el cenit en Teotihuacán, notaremos que se puede también formar un cronosegmento mayor. Y este cronosegmento corresponde a la suma de 2 veces 260 y un cronosegmento de 299 días entre los dos pasos cenitales. Al hacer esto, notaremos lo siguiente. Al igual que en Monte Albán, en Teotihuacán también se acota el ciclo de 819 días. Si en Monte Albán formamos este ciclo agregando un año de 365 días a cada uno de los extremos, aquí en Teotihuacán lo hacemos, llegamos al mismo resultado, pero agregando el tonal poguale. Podemos esgrimir entonces la idea de que más allá de las relaciones comerciales también tuvieron la importancia las relaciones astronómicas y calendáricas entre estas dos ciudades. Y esto pues es algo importante. Veamos la siguiente gráfica. En esta figura podemos notar las 23 trecenas que separan a los dos pasos cenitales, aquí en el ejemplo que les estoy poniendo, además de otros cronosegmentos asociados al ciclo de 260 días y al ciclo sinódico de Venus con el solsticio de invierno en el centro. En esta otra imagen se ilustra de manera más explícita este cronosegmento del ciclo de 819 días. Aquí en Teotihuacán, con los dos cronosegmentos de 260 días, aquí en los extremos. Por favor, noten las fechas del 7 de noviembre y del 2 de febrero que dan inicio a este ciclo, ya que las abordaré un poquito más adelante. En esta otra imagen vuelven a quedar manifiestas las fechas en que ocurren los dos pasos del cenit allá en Caral, pues si aumentamos un ciclo de 819 días desde los dos pasos cenitales hacia adelante y hacia atrás, arribaremos a las fechas de los pasos del sol en esta ciudad andina. Claro, en la época que estaba en plenitud la ciudad de Teotihuacán, ¿verdad? Bien, terminando con Teotihuacán, veamos ahora Xochicalco. Ahora, después del colapso de las grandes capitales mesoamericanas, emergen ciudades como Tolanxicocotitlán y como Xochicalco, esta última ciudad en el actual estado de Morelos. Los pasos del sol por el cenit en esta ciudad se dan por los alrededores del 14 al 15 de mayo y del 28 al 29 de julio. Para este estudio usaremos el primer binomio de fechas, es decir, el 14 de mayo y el 28 de julio.
En Xochicalco es posible acotar 3 veces el ciclo sinódico de Venus teniendo el solsticio de invierno en el centro de este cronosegmento. Así lo podemos observar en esta imagen. Entonces, y a diferencia de Monte Albán y de Teotihuacán, Xochicalco probablemente está enfocando su atención al ciclo de Venus, pues sus arquitectos buscaron la latitud en donde pudieran acotar este cronosegmento de 3 veces 584 días entre sus pasos zenitales. Además del arreglo anterior, es posible encontrar en distintas formas este paquete de 584 días, pues al multiplicarse por 2 o por 4 veces, arribamos a las fechas de la familia del 73, así como a las fechas del solsticio de invierno, sumando y restando 4 veces 584 días, antes y después de los 2 pasos zenitales ahí mismo en Xochicalco. Ahora revisemos el templo más famoso de esta ciudad, me refiero obviamente al templo de las serpientes emplumadas. Debemos al doctor Morante, que creo que por aquí anda presente, las fechas en que el sol se alinea en los amaneceres con este templo, siendo las fechas 9 de febrero y 2 de noviembre, cuando ocurren estos alineamientos solares. Usando estas 2 fechas podemos ver la evidente intención de sus constructores de usar el ciclo de 819 días, ya que pueden encontrarse fechas importantes usando cronosegmentos de 1, 2, 3 o hasta 4 veces este número. Muy de notar es que usando 1 o 2 cronosegmentos de 819 días, desde las fechas de alineación solar en este edificio, arribamos a las fechas en que suceden los 2 pasos zenitales en Monte Albán. En otras palabras, el templo de las serpientes emplumadas está orientado para sincronizarse con las fechas en que suceden los 2 pasos zenitales precisamente allá en Monte Albán. Nuevamente podemos ver este patrón, lo vemos aquí y lo vemos acá. Xochicalco parece ser entonces que apunta hacia Monte Albán usando el ciclo de 819 días. Para concluir con esta imagen no debo pasar por alto que al usar 4 veces el ciclo de 819 aquí, antes y después de estas fechas de alineación, volvemos a llegar a los alrededores de las fechas en que suceden los 2 pasos zenitales también en Caral, en la época de auge de Xochicalco. Al igual que Teotihuacán y Monte Albán, probablemente Xochicalco también voltea la mirada hacia esta antiquísima ciudad andina. Ahora bien, es importante recordar que tanto la Acrópolis en Xochicalco, así como la Ciudadela en Teotihuacán, tienen las mismas fechas de alineación solar. Aquí lo pueden ver en este trabajo que hizo Spike, en donde vemos que coinciden estas fechas de alineaciones para noviembre 2 y febrero 9. Lo anterior es importante porque entonces la Ciudadela en Teotihuacán también guardaría las mismas asociaciones calendáricas que el Templo de las Serpientes Emplumadas. Recordemos que la Ciudadela, como Xochicalco, contiene edificios dedicados a Quetzalcóatl. Muy de notar es que si dividimos en 2 partes iguales los 18.980 días que conforman el ciclo de fuego nuevo de 52 años, notaremos que es la misma cantidad de días que hay entre los pasos zenitales de Xochicalco y los pasos zenitales en Monte Albán. Nuevamente podemos ver la importancia que para Xochicalco tuvieron las 2 fechas de los pasos zenitales allá en Monte Albán. Apuntemos ahora la mirada hacia Tula, en el actual estado de Hidalgo, otrora ciudad de Seacatltopilzin Quetzalcóatl. Tolan-Xicocotitlán, al igual que Xochicalco, emerge con la caída de Teotihuacán. Los pasos del sol por el cenit en esta ciudad se dan por los alrededores del 20 de mayo y del 23 de julio. En esta imagen podemos notar que hay un cronosegmento asociado de 301 días entre sus pasos zenitales en 2 años seguidos. Sabiendo este dato, veamos cómo los constructores de esta ciudad aprovecharon este cronosegmento para que al sumarlo con el ciclo sinódico de Venus, sumaran un ciclo de 885 días, ciclo relevante en esta ciudad. Veamos el análisis. En esta imagen quiero mostrarles que si sumamos un cronosegmento de 584 acá, en cada uno de los extremos, notaremos que se conforma este cronosegmento de 885 días. La suma de este más este nos dan exactamente 260 más 365 más 260, que son los 885 días y lo mismo de aquí para acá. Bien, por otro lado, si agregamos otros 885 días antes y después de los pasos zenitales en Tula y lo dividimos en 2 partes iguales, notaremos que a la mitad se encuentran las fechas en que suceden los pasos zenitales otra vez allá en Monte Albán. Aquí los podemos ver.
Y al final, en los extremos, notaremos que las fechas corresponden a los pasos cenitales, otra vez allá en Caral, justamente. Oportuno es recordar que en este periodo de tiempo de 885 días caben 30 lunaciones, usando la cifra de 29.5 como promedio. Este dato ya había sido notado por el doctor Iván Shevsky, que también aquí tenemos presente. Además, y para denotar la importancia histórica de este ciclo, este cronosegmento de 885 días es la cantidad de días que hay desde la primera batalla de Cortés allá en Potonchán, el 13 de marzo, hasta la última batalla de Tenochtitlan del 13 de agosto de 1521. Revisemos pues ahora el ciclo de 819 días en Tula. En las siguientes imágenes podemos notar que usando 5 veces el ciclo de 819 días, arribamos a los pasos cenitales en Monte Albán y a 2 fechas de la familia del 73. Con esto acentuamos nuevamente que Monte Albán debió haber sido un punto referente de capital importancia, pues como hemos venido notando en este trabajo, distintas ciudades mesoamericanas decidieron construirse y orientarse para vincularse a través de distintos cronosegmentos y usando sus propios pasos cenitales locales a los 2 pasos del sol por el cenit, allá en Monte Albán. Ya para concluir con Xochicalco, con Tula, notemos que el ciclo de atados de 18.980 días pueden acotarse entre los pasos cenitales de Tula y los pasos cenitales en Monte Albán. Es decir, que si este ciclo se empieza a contar, por ejemplo, en Tula, terminará y se amarrará allá en Monte Albán, porque hay exactamente 18.980 días entre sus 2 pasos cenitales. Bien, déjenme ver ahora entonces Chichén Itzá y Huachimontones. Los voy a utilizar al mismo tiempo porque más o menos guardan la misma latitud, 20 grados 40 minutos, 20 grados 41 minutos. Chichén Itzá y Huachimontones, estas 2 ciudades comparten, como dije, una latitud geográfica parecida. Entonces, vamos a pasar a su estudio. Los pasos del sol por el cenit en estas ciudades se dan por los alrededores del 23 de mayo y del 19 de julio. Se puede observar que pueden acotarse 4 veces el Tonalpo Hualli, es decir, 1040 días, entre las fechas del paso del sol por el cenit. Por otro lado, el solsticio de invierno está a la mitad de esa cronodistancia, es decir, 520 días hacia la derecha y 520 días a la izquierda, hacia el presente y el pasado de este evento solar. Además, se pueden llegar a las fechas de las familias arqueoastronómicas del 78, del 52, del 73, desde el solsticio de invierno en el centro y desde antes y después de los pasos cenitales en los extremos. Notemos que hay un cronosegmento de 292 días, mitad de un ciclo sinódico de Venus, a los pasos cenitales en Monte Albán. O sea, Monte Albán y Chichén Itzá y Huachimontones relacionados por el ciclo de Venus. Toca el turno de estudiar la capital mexica. La última gran capital mesoamericana antes del arribo europeo fue Tenochtitlán. En la latitud del lugar donde se fundó la Ciudad de México, Tenochtitlan, los pasos cenitales anuales están relacionados entre ellos con el solsticio de invierno a través del ciclo sinódico del planeta Venus. Veamos. Apuntemos que los pasos del sol por el cenit en esta ciudad se dan en alrededores del 17 de mayo y del 26 de julio. Aquí podemos ver un cronosegmento de 584 días que inicia en el solsticio de invierno hasta el paso cenital del año anterior del 17 de mayo. Y también hay otro cronosegmento de 584 días hacia adelante desde este mismo solsticio a la fecha en que ocurre el segundo paso cenital del 26 de julio. Aquí tenemos entonces esta particularidad de Tenochtitlan que está viendo a Venus desde el solsticio de invierno y sus pasos cenitales a través de estos 584 días. Podemos notar que el centro en el ombligo de la cronodistancia está justamente el solsticio de invierno. Esto hace conmensurable la relación entre los ciclos de Venus, la Tierra, el Sol y obviamente el calendario. Es notable que hay 2 cronosegmentos de 819 días asociados a la familia del 52 en estas partes desde sus extremos. Si hacemos el mismo estudio, pero ahora teniendo al solsticio de verano como ombligo o centro, notaremos que se acota el ciclo joviano de 399 días. En otras palabras, en la latitud donde fue fundada Tenochtitlan, es posible seguir al mismo tiempo los ciclos sinódicos de Venus y de Júpiter desde ambos solsticios anuales. Ya casi para concluir, analicemos la ciudad de Tolancholonan o Cholula, como actualmente se conoce a esta importante metrópoli. Los pasos del sol por el cenit en esta ciudad se dan en los alrededores del 15 de mayo o del 27 de julio,
Así es que vamos a ver las siguientes al respecto. Las cronodistancias que se encuentran en esta latitud están totalmente vinculadas a seguir el movimiento aparente del planeta Venus de 584 días, pues un doble ciclo sinódico de este planeta está asociado, acotado entre ambos pasos zenitales en 3 años seguidos. De particular notoriedad es que se puede acotar un cronosegmento de 73 días entre sus pasos zenitales, al cual, como sabemos, está relacionado al periodo sinódico de Venus, ya que 8 por 73 es igual a 584 días. Bien, la última ciudad que analizaré en esta ponencia es la ciudad norteña de Tamtoc, en el actual estado de San Luis Potosí. Los pasos del Sol por el cenit en esta ciudad se dan en los alrededores del 30 de mayo y del 12 de julio, así es que veamos las siguientes imágenes al respecto. Es muy notable e intencional que puede acotarse un cronosegmento de 409 días entre sus pasos zenitales, el cual corresponde a casi la mitad del ciclo de 819 días, con un día en el centro, es decir, 409 más 1 más 409 es igual a 819 días. Esto es importante porque la latitud elegida donde se erigió Tamtoc tiene la particularidad, como vimos, de que sus pasos zenitales disten entre ellos 409 días, que es la mitad de este ciclo, y que al sumarse otro segmento de 409 días igual, se arribe a las fechas de la familia del 65, en este caso al 17 de abril y al 25 de agosto. En otras palabras, en el centro del ciclo de 819 días en esta ciudad se encuentran los dos pasos zenitales. Por último, veremos que 3 veces 819 días, antes y después de los pasos zenitales, también arribamos a las fechas de los pasos del Sol por el cenit allá en Caral, confirmando nuevamente la posible importancia de esta vinculación. Bien, hagamos pues un breve resumen de cómo este ciclo de 819 días fue usado para sincronizar a distintas ciudades a lo largo y ancho de toda Mesoamérica y probablemente con el área andina. En esta imagen podemos observar, a manera de resumen, cómo el templo de las serpientes emplumadas en Xochicalco y la ciudadela en Teotihuacán se vinculan con Monte Albán a través del ciclo de 819 días. Aquí podemos ver cómo estas alineaciones, 819 días, llegamos a un paso cenital en Monte Albán, otros 819 días, otra vez al paso en Monte Albán, y aquí se repite el ciclo con el templo de las serpientes emplumadas en Xochicalco y la ciudadela de allá de Teotihuacán. Como ya lo vimos en las imágenes anteriores, también en Monte Albán se acota estos 819 días con este arreglo. Para Teotihuacán, pues vemos aquí que también lo encontramos, pero aquí utilizando los 260 días en los extremos. Y aquí es oportuno retomar las fechas del 2 de febrero, que está por acá, y del 7 de noviembre, que habían quedado pendientes. Pues estas dos fechas son los días en que ocurren los dos pasos zenitales, pero en Tiahuanaco, en el actual estado plurinacional de Bolivia. Veamos cómo se acopla todo lo anterior en la siguiente imagen. Aquí podemos observar cómo se vinculan las tres ciudades, es decir, Monte Albán, Teotihuacán y Tiahuanaco, bajo los números cronométricos del calendario nativo y sus pasos zenitales. Aquí vemos cómo se interrelacionan a través de este ciclo de 819 días. Y ya entrando en el área andina, y para cerrar esta exposición, muestro esta secuencia de pasos zenitales en donde podemos vincular a través del Tonalpohualli a Caral, Tiahuanaco y Teotihuacán, y que juntas conforman el ciclo de 819 días entre sus pasos zenitales. Aquí tenemos a Caral, 260 días después está el paso cenital en Tiahuanaco, 260 días después está el paso cenital en Teotihuacán, y aquí están los días intermedios que hay entre un paso cenital y otro allá en Teotihuacán. Entonces vemos este arreglo de 2 veces 819 días entre estas ciudades. Conclusiones. Queda mucho por hacer, pero en esta investigación he presentado evidencia que puede soportar la idea de la probable existencia de una red calendárica intermetropolitana e intercultural que apunta hacia Monte Albán en Mesoamérica, situando a esta primer gran ciudad como una especie, y a manera de analogía, como una especie de meridiano de Greenwich, entrecomillado, a la cual las demás capitales apuntaban para vincularse a ella, a través de las alineaciones solares y los pasos del Sol por el cenit locales. Aquí les he puesto aquí una imagen en donde podemos ver que están exactamente los pasos cenitales en Monte Albán, el solsticio de verano en el centro, los 819 días aquí,
y cómo, por ejemplo, Tamtoc está sus pasos cenitales separados por 65 días. En Chichén Itzá, Huachimontones y probablemente Cañada de la Virgen son 73 días. Acá en Teotihuacán son 78 días. Aquí en Chincultic, Chiapas, 273. Para el caso del Tajín, 442 días. Inclusive esta parte de hasta El Salvador lo pude encontrar con 18.980 días aquí en Quelepa, en El Salvador. También... Perdón, hemos llegado al tiempo. ¿Podríamos concluir? Sí, claro que sí. Estoy por concluir, doctor. Aquí, bueno, aquí también ya no me dio tiempo de explicarles cómo se alinea con Tikal, y por otro lado, y en vista de los votos mostrados en esta presentación, probablemente también sea posible una vinculación con el área andina. Les he puesto aquí a manera de resumen. Quizá podamos encontrar cosas más interesantes. Gracias por su atención. Muy bien, agradecemos a César este planteamiento tan interesante. Ya discutiremos al final.